Bendiciones, mis hermanos. Hoy en una entrega más de Conoce tu Historia con Jabalera Chalón. Y en esta oportunidad tengo el privilegio, el honor, el placer de poder entrevistar a un joven emprendedor, a un joven que en el poco tiempo que tengo conociéndole, me ha enseñado y ha enseñado a muchos jóvenes de este concilio que se puede ser joven e íntegro ante Dios y optar posiciones de respeto, de relieve, como el que opta hoy nuestro hermano Rocky Hilario. Yo creo que le demos un fuerte aplauso, hermano Rocky Hilario. Rocky, ¿cómo te sientes? Bueno, primero que nada, el privilegio es mío de que su programa haya tomado la iniciativa de hacer una entrevista. Pero bueno, gloria a Dios. Rocky, ¿dónde nace Rocky Hilario? Bueno, yo nací en Herrera. Allá fue donde me crié hasta los 6 años aproximadamente. Específicamente un sector llamado Ensanche La Rosa. Ahí fue donde me crié. Y nos mudamos hacia el Almirante Caña, Santo Domingo Este, en el año 2000. Y ahí había estado viviendo hasta el 2019 cuando me casé. Ajá. Rocky, ¿y tus padres quiénes son? Mis padres, Roque Antolí Hilario Ureña, él es mi padre, él es coronel de la Policía Nacional, y mi madre, que es ama de casa, Digna Martínez. Ellos son todavía no son cristianos, pero influyeron mucho en mi vida durante mi niñez. Ahí iba. ¿Cuándo conoce Rocky al Señor? ¿Cuándo se entrega a Jesús? Bueno, hubo un proceso. Sí. Yo me crié en la iglesia católica. Me bauticé en la iglesia católica, hice la primera comunión, iba camino a la confirmación, que de hecho yo pensaba ser sacerdote. Ajá. Eso es lo que yo tenía en mi mente. Yo decía, yo voy a ser sacerdote, yo voy a ser padre, decía yo. En el proceso hubieron algunos cambios. Cuando era un niño hubo una joven, testigo de Jehová, que nos enseñaba a mi hermana y a mí en un libro de historia, así se llama, mi libro de historias, nos enseñaba algunas de las historias bíblicas. Y a mí me fascinaba eso, ver en las imágenes todas esas historias bíblicas. Creo que de una forma u otra eso fue dando inicio a lo que fue sembrar por lo menos el nombre de Dios y algunas enseñanzas en la mente mía, pero nunca había tenido una conexión con la iglesia evangélica. Creo que la conexión más cercana que yo tuve a la iglesia evangélica era una EBDB que hacían cerca de allá donde yo vivía. Y esa EBDB yo participaba mucho y llegué a ganar varios concursos, memorización de textos bíblicos, y cosas como esa. Y creo que eso fue como acercándome cada vez más acerca a lo que tiene que ver con la iglesia. Pero a una iglesia evangélica así visitarla, yo no la había visitado, más que creo que 1 o 2 veces que una tía mía, llamada Lucrecia, ella sí era evangélica, y las veces que ella fue de vacaciones a mi casa, ella buscó una iglesia evangélica cercana y me llevó con ella. Pero todavía eso no llegó a tener una influencia sobre mí. Yo tenía mi propia forma de pensar y yo decía que yo era cristiano. Y pasaban los evangélicos y me predicaban y yo le decía que yo era cristiano. Y me decía, ¿cuál iglesia vas? Yo decía que a ninguna. Pero tienes que congregarte, dice la Biblia. La Biblia dice que no tienes que congregarte como muchos tienen por costumbre. Y yo le decía, bueno, yo tengo unos amigos míos, pues yo me reúno con ellos aquí y hablamos acerca de la Biblia, y congregarse es reunirse. Yo me reúno con ellos. Buscarte la vuelta como quieras. Sí. Pero ya yo había dejado de la iglesia católica por algunas convicciones, posiblemente por influencia de los evangélicos. Yo los tratados que ellos me repartían, yo los coleccionaba. Yo tenía una colección de tratados. Cada vez que tenía uno nuevo lo guardaba en mi cartera. Y posiblemente con eso algunos temas de la idolatría y cosas como esa hicieron que me separara de la iglesia católica, y estaba en un dilema de cuál sería la iglesia correcta. ¿Quién fue el vaso
a través de quién tú llegas a la iglesia y especialmente también a este concilio. A eso voy. Entonces, en ese proceso de buscar cuál sería la iglesia correcta, yo decía que los testigos de Jehová son una iglesia bien ordenada y Dios es un Dios de orden, pero no me convencía. Ya yo rechazaba la iglesia católica, decía que los evangélicos son como pobres porque no tienen como ayuda. Esa era mi forma de pensar. Sí. Y yo decía, bueno, y Dios siempre está con los pobres. Esa como los argumentos que yo tenía. Pero bien, hubo un día que un joven de la iglesia del Almirante, de la Iglesia de Dios de la Profecía, que él había estudiado conmigo en el bachillerato, él me invitó a un concierto que tenía, un concierto con Chelo Hall, La Discípula, y ellos hicieron un drama ahí, ese drama de hombre, Omar y Tercer Cielo. Tercer Cielo, cada día oro por ti. Bien, a mí me gustó, pero simplemente eso quedó ahí, no volví. Ya yo decía que yo era cristiano y un día decidí ir a una campaña. Y la campaña no era de la Iglesia de Dios de la Profecía, pero el mensaje que se predicó a mí no me agradó, simplemente no me gustó, pero yo sí ya yo tenía un llamado, sí. Ya yo sentía que yo era cristiano, yo le había dicho a Dios que yo me entregaba a Él, y simplemente ese día llegué a esa campaña, aunque no me gustó el mensaje, yo acepté a Cristo, pero no me fui a congregar a la iglesia que hizo la campaña. Okay. Como yo estaba Siron, que era el amigo mío del bachillerato, y estaba Garibaldi, los dos, como yo los conocía a ellos, yo dije, yo me voy a la iglesia de ellos. Y escucho que uno de los dos dice, como entre ellos, dice, este es de nosotros. y digo yo dentro de mí, yo no soy de ustedes, yo soy de Dios. Y nada, así fue que yo llegué a la Iglesia de Dios de la Profecía, comencé a congregarme. Y ¿dónde? En la Iglesia de la Profecía, en el Almirante, el pastor era Moisés Ruiz. Moisés Ruiz era el pastor para ese entonces. Sabes que todos nosotros siempre tenemos un norte. Y quiero ponerme de ejemplo. Después de Dios, mi ejemplo a seguir puede sonar cliché, pero no es así. Mi mentor es mi padre. Tenemos puntos encontrados, como todo padre a hijo, pero la relación se ha dimensionado más allá de padre a hijo, que podemos hablar de cualquier tema, y él ha sembrado algo en mí, y yo lo veo a él como un mentor, como alguien a quien seguir. ¿A quién sigue Rocky? ¿Quién ha sembrado en Rocky un mentorado después de Jesús? Después de Jesús, bueno, creo que ha habido aportaciones de muchas fuentes. Cuando yo llegué a la iglesia, ¿verdad?, lo primero que uno se encuentra es los líderes que están ahí. Moisés Ruiz era el pastor que estaba a cargo, y de cierta forma él como que me entresacó. Inmediatamente yo llegué, yo tenía tres meses en la iglesia, me nombró superintendente de escuela dominical. Uh-huh. Eso era un cargo demasiado grande para mí. Yo tenía como algo que yo mismo no podía con él. Con 3 meses. 3 meses, sí, eran 3 meses específicamente. Superintendente de escuela dominical y maestro. Ahí yo pasé un proceso fuerte, porque yo siendo un nuevo convertido, superintendente de escuela dominical y enseñándole a personas que tienen muchos años en el evangelio, yo prácticamente no tenía mucho conocimiento de la Biblia, más algunas cosas que uno había leído, pero para ese tiempo fue en el 2011, para ese tiempo estaban los libros de escuela dominical, sí, de culto, de maestro y todo eso, y con él esa era la guía. Pero había un señor, nuestro hermano Aurelio, yo aprendí mucho de él, también fue uno de las personas con las que me identifiqué. Pero cada cosita mal que yo decía, eso era, disculpe varón. Aurelio, disculpe varón, eso no es así, esto es de esta forma. Y no se sientan mal, me decía. Yo le dije, no se preocupe, que así yo aprendo también. Pero a veces tanto no me siento incómodo, bueno, pero la gente me va a ver como que no tengo la capacidad para hacerlo. Y de cierta forma, eso me hacía entender, no solamente eso, sino muchas otras cosas. Me hacía entender que uno está para servir, ¿verdad? Que no solamente para permitir que otros nos vengan a alimentar, sino también que uno puede estar al frente para alimentar a otros. Eso ha sido de bendición. Creo que no solamente eso, llegó un momento donde sí yo tenía más necesidad como de buscar, de aprender, de querer crecer. Eso era como quizás ese afán del nuevo convertido, de querer
esa hambre de querer aprender. Era difícil, ¿verdad que sí? Ese compromiso Era muy fuerte. Con miembros de muchos años y más, Aurelio también. Ay, no se puede imaginar. Y luego entonces, un día así, en un momento que yo estaba como ansioso por querer más adelante creo que llega al país Flavio Rosario. Y el modelo de enseñanza de Flavio, yo lo tomé de una vez. A mí me gustó mucho y llegó con temas que para muchos eran chocantes, como el tema, por ejemplo, de la fornicación, pero para mí fue un deleite. Y yo lo tomé de una vez y lo llevé así mismo a la iglesia para enseñarlo. Hubo muchos encuentros, pero yo busqué la forma de poder demostrar los temas que habían llegado y temas como eso, muchos temas que... Yo me identifiqué con la enseñanza de Flavio y me identificaba mucho también con la de Benjamín Feliz. Yo me sentía que el liderazgo que nuestra iglesia, la iglesia de la profecía, no era solamente una iglesia que se había iniciado en un lugar así como un hombre la había puesto, sino que era algo mucho más grande, algo bien organizado, y que si yo como líder puedo fallar en un momento o tener una idea distorsionada, nuestros líderes, ¿verdad?, que están por encima, eso era como mi esperanza, nuestros líderes dan lo que realmente yo sí estaba buscando, como ese alimento. Y creo que me identifiqué no solamente con Flavio, cuando llegó Benjamín Feliz, y entre otros líderes así que yo escuchaba, que hubieron momentos en que decían cosas que me marcaban, y yo decía, wow, eso creo que dentro de los modelos en la iglesia local y también de parte de la iglesia, pudiera mencionar a esos tres. 4. Tú eres muy joven, pero soy de lo que digo que tu edad física no va con tu edad mental. Eres más maduro de la edad que tienes. Y te pregunto, tu perspectiva o cómo tú lo ves. ¿Qué pasa hoy con la juventud, la adolescencia? Quizás tú no viviste quizás esa búsqueda que había en la juventud antes por la presencia de Dios. Pero ya quizás tu madurez, quizás tu capacidad te puede ayudar a entender qué puede estar pasando con la juventud hoy en día. Que le es tan difícil conectar, acercarse. Quizás hoy están más enfocados en otras cosas. Bueno, y posiblemente haya muchas cosas. Dentro de ellas, creo que en parte la iglesia de cierta forma pudo haber tenido cierta responsabilidad en ese sentido, quizás por desconocimiento, pero creo que hubo un momento, o ha habido muchos momentos donde se ha enfocado más un emocionalismo que realmente lo que es el evangelio, la palabra de Dios. Entonces, hay dos personas que en un servicio, por ponerte un ejemplo, en un culto, una persona que se motiva más a la emoción, a llorar, al emocionalismo y tantas cosas, pero no que ese lloro, por ejemplo, en el caso de un adolescente, sea provocado por la predicación de la palabra. Sí. Yo creo que el estándar de la palabra, del evangelio, de la predicación del evangelio, debe ser levantado y no darle tanto enfoque a lo emocional. A la parte, que si tú me quieres decir que la parte emocional es muy notable en la juventud, y quizás esa parte emocional pueden estar quizás movidos momentáneamente, pero quizás al tener falta de material, falta de palabras, quizás vuelven a lo mismo. La emoción es importante porque somos seres humanos, claro. Somos seres humanos y nosotros de alguna forma manifestamos las emociones cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, pero si no le damos más énfasis a la palabra de Dios, porque lo que pasa es que muchas veces, porque son jóvenes, ahora vamos a darle mucho entretenimiento, vamos a darle mucho de lo que ellos quieren, que ellos están buscando esto, pero ok, vamos a balancear, son jóvenes, pero ahora no podemos sacar la palabra de Dios, el enfoque del evangelio. Hay muchos temas que pudieran tocarse, pero creo que debe enfocarse la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios. Vamos a fomentar la lectura de la palabra de Dios, vamos a fomentar la correcta interpretación de la Biblia, vamos a predicar el evangelio. Tú estás pecando, vamos a confrontarte con la Biblia, pero no a pasarle solamente un paño tibio. Ahí es donde está el dilema de la psicología y el evangelio. La psicología es importante, pero cuando queremos transformar a la juventud por medio de psicología, no va a haber una real transformación, porque lo que transforma es el evangelio, la palabra de Dios. La palabra de Jesús es vida. Entonces,
Y de ahí que en un momento llegó a mi mente, en una actividad que yo tenía, o sea, que había, yo estaba participando, y yo decía que esta generación necesita bajar de la tarima y cargar la cruz sobre el hombro, porque estamos más enfocados en un estrellato, estamos más enfocados en que yo quiero cantar y ser un adorador, pero es por ser un artista, por ser una estrella, cuando nosotros tenemos que hacer reconocer que la estrella es Cristo y que nosotros debemos cargar su cruz. Estoy de acuerdo contigo. Muy de acuerdo contigo. Ahorita mencionaste que te casaste. ¿Cómo conoce a Coralis? ¿Cómo se da eso, esa unión entre ustedes? Que más adelante yo fui parte de ella. Yo fui parte de ella. Pero ¿cómo conoce Rocky a Coralis? Bueno, yo nunca la había visto a ella. Yo la conocí por primera vez en un retiro nacional de líderes jóvenes y adolescentes y niños. Ella fue como delegada de la parte de su iglesia, la parte de líderes de jóvenes. Y yo estaba en la parte de finanzas, ella era director de finanzas. Y ahí fue que yo la vi por primera vez. Ella la pusieron a colaborar en la parte de cuadre, de los vouchers y todo eso. Y me tocó cuadrarle. En ese momento yo no tenía pensado, o sea, yo no fui a ese retiro en busca de pareja, todavía eso no había llegado en mente. Yo no tenía novia desde que me había convertido, o sea, yo me convertí, todavía no estaba pensando en eso. Para ese momento tampoco estaba pensando en eso. Fui a ese retiro y nada, me tocó cuadrarle a ella, ahí tuvimos la primera conversación. Le puse un tema en un momento acerca de un tema bíblico. Y yo vi que ella se sintió como interesada, eso me cautivó. Porque yo estoy hablando de la palabra o de algún tema bíblico que a mí me llamó la atención, y entonces yo veo que yo lo comparto con ella y eso le llama la atención. Eso fue lo primero como y todavía yo no estaba interesado en ella, pero eso de cierta forma hizo algo. Yo buscaba en una... O sea, pensaba que cuando yo vaya a tener mi pareja, yo tenía un prototipo, por lo menos flexible, pero que fuera por ahí, una persona que sea de mente abierta, que pueda escuchar, que podamos llegar a ponernos de acuerdo en lo que creemos de la Biblia y del Evangelio y todo eso, y que podamos estar por lo menos en eso de acuerdo, y que sea diferente. Por ejemplo, yo no quería que la persona que iba a acompañarme durante toda mi vida sea una persona que a todo lo que yo le diga dijera que sí, sino que de cierta forma pues ella pueda tener su propio criterio y decirme, no, esto yo creo que es esto. O sea, a mí me gustaba eso. Además de que sea alguien diferente, como que no fuera como parte de la corriente, de lo mismo, sino que fuera alguien que fuera diferente, que tenga su propia personalidad. Recuerdo que cuando en el retiro, José Romero dice en una ocasión como que levanten la mano las mujeres solteras. Estaban todas las mujeres, todas las muchachas así solteras, como tímidas. Como así, tímida. Como que, y si me ven, o algo así. Pero yo veo que ella agarró y se subió a una columna, ¿verdad? La columna tiene como un sitio, se subió a la columna y levantó las dos manos. Yo creo que todo el mundo la pudiera ver, pero yo fui que la vi más. Eso llamó mi atención y dije, guau, pero esta muchacha como que... Yo sé que ella no lo estaba haciendo, era una forma como jocosa, pero eso llamó mi atención porque ella rompió lo que era rutinario. Cuando las demás lo hacían de una forma como tímida, ella no. Ella levantó las dos manos y eso... llamó mi atención, esa fue una de las cosas que también llamó mi atención. Luego de ahí, después que terminó el retiro, yo les pedí el teléfono, como nosotros tuvimos varias conversaciones, le pedí el teléfono a una amiga de ella, Felina, y entonces, además de eso, Nelson Junior Tineo, hay que darle su crédito también. Estaba descupido. En un momento sí, que estábamos los dos hablando, él agarró y le dijo, hey, mira, buen muchacho, buena muchacha. Una cosita que va dando pincelada. Y también en ese momento después le pedí el número a la amiga y le escribí al otro día. Y ahí comenzamos una conversación que más adelante ya... Y ese día de esa propuesta de matrimonio. Ay, Dios mío. Pero realmente yo no sé si ella se lo esperaba. Yo no se lo había dicho casi a nadie, a José Romero, para que me apartara el momento ahí. Y lo sabía la amiga de ella, Felina, Para mí fue una sorpresa. Sí, entonces luego lo contacté a usted, le dije, mire, que... yo me sorprendí.
Y ella en ese momento, porque el pretexto que utilizamos era que usted iba a hablar acerca como de los hijos de pastores. Sí. Como ella es hija de pastor y estaba muy interesada en eso. Sí. Entonces, De acuerdo, ahí, de acuerdo. para buscar la forma de convencerla de que subieran a la tarima. Sí. Y ahí entonces, ahí está. ¿Y cuándo se casan? Entonces, después de ahí, realmente no teníamos fecha en ese momento. Estábamos trabajando todo y ya para septiembre de 2019 fue cuando ya consumamos todo. ¿Aceptaría casarte conmigo? Aquí mismo Dios proveyó todo, fue algo que realmente Dios nos bendijo, porque muchas cosas llegaron así y se nos facilitó. Y ustedes hacen una muy linda pareja y supiste elegir una joven que viene de una familia sacerdotal, una familia que fue criada aquí, y eso es importante, saber elegir. Y ese es el mensaje que le damos a los jóvenes, a que no se desesperen y sepan orar y esperar en el Señor, y que lo que Dios da, lo da bueno. Así es. Lo da bueno. Cambiando el tema y yendo un poquito más profundo, Rocky, ¿qué pasó por tu cabeza cuando el pastor Flavio te dice que tú vas a ser el director de finanzas? Cuando él me No de una iglesia, sino de un concilio. Yo quedé como impactado en ese momento porque yo tenía otra cosa en mente. Yo acababa de renunciar un mes antes, específicamente un mes antes, acababa de renunciar de otro lugar porque iba a tener ciertas interferencias en cuanto a mis convicciones cristianas, y por eso decidí salir de ese lugar. Entonces, justamente un mes después, me llaman para acá, para la Oficina Nacional, sin yo estarlo buscando. ¿Quién te recomendó? Al principio yo pensé que era Héctor Núñez, porque Héctor Núñez había hablado conmigo cuando yo estaba trabajando en el CDL como encargado de registro. Y Héctor Núñez había hablado conmigo, me había dicho que había una posición que iba a estar vacante y que si yo estaba trabajando, todo eso. Yo estuvimos hablando sobre eso. Pero más adelante, cuando ya me llaman, después que yo había renunciado del lugar y que me llaman de aquí, yo estoy pensando que para eso que me habla el doctor Núñez. Y cuando estoy delante de Flavio, todo eso es lo que yo tengo en mi mente. Y el Flavio me dice que Núñez ya se iba y que yo iba a ocupar la posición de él. Cuando yo quedé como en shock, ¿cómo así? Pero eso fue algo que me impactó. Desde ese momento yo entendí algo muy importante, que posiblemente, incluso que si Dios me trajo para este lugar, para la Oficina Nacional, cuando vine a ver, era para que yo compartiera esto ahora en esta transmisión. Solamente para que yo dijera esto. Dios obra. Y es que de alguna forma u otra Dios hace saber que Él está pendiente cuando nosotros tomamos decisiones drásticas por el Evangelio y por Él. Y cuando nosotros tomamos esas decisiones drásticas por el Evangelio y por Él, Él nos hace saber que Él está pendiente a nosotros. Y quizás Dios me trajo aquí para que dijera eso ahora. Y decirte que quizás otra persona, quizás también con mucha cualidad como tú, y quizás mayores que tú, en el área, podrían haber estado quizás dentro de los planes del hombre, pero Dios te escogió a ti, y quizás cuando nadie te conocía ministerialmente hablando, y Dios te pone como cabeza, y ahí me voy a David cuando sus hermanos lo despreciaban, o cuando Samuel quería estaba pastoreando ovejas, sí, por allá, como yo siempre digo, estaba ya lleno de cariño, Almirante Caña, así sudado, con olor a oveja. De ahí Dios te sacó y te puso como cabeza. Y tú mencionaste hace un ratito a Héctor Núñez. Yo te pregunto, ¿qué significó Héctor para ti?
No, el tiempo que estuvo aquí en el entrenamiento, Sí. eso fue algo de suma importancia. Estamos hablando de Héctor Núñez, que ha tenido una experiencia de más de 20 años trabajando para el banco y para empresas similares, y también para la Iglesia de la Profecía, y todo ese conocimiento en el tiempo que él estuvo aquí dando el entrenamiento fue de mucha autoridad. Y quiero resaltar que eso es algo de las cosas que Dios hace. En el caso mío, yo siempre he sentido como que Dios me lleva como muy rápido. Y eso me ha dado una sensación siempre de que, por ejemplo, para las cosas que yo he estado sirviendo, haciendo algo, o en los lugares que he estado, como que son superiores a mí. Y yo, por ejemplo, estaba haciendo el cuarto de bachillerato a los 14 años, y yo sentía que yo no pertenecía a ese lugar. Luego entonces cuando entro a la iglesia, que me ponen como superintendente de escuela dominical, Sí. era algo que tampoco para lo que yo estaba capacitado. Luego de ahí entonces entré a trabajar a un lugar, a trabajar en un área que yo nunca había trabajado esa área, y era un momento donde se necesitaba con rapidez. Y otra vez entré en un lugar para lo cual yo no estaba capacitado, y más adelante entonces me llaman para acá, para la oficina nacional. De alguna forma u otra, y creo que es una enseñanza para todos, Dios de alguna forma nos lleva a lugares y a posiciones que son mucho más grandes que nosotros. Nosotros pudiéramos llegar lejos con nuestra capacidad, pero Dios nos lleva mucho más lejos de nuestra capacidad, y eso es para que nosotros aprendamos a depender de Él, porque al final así toda la gloria va a ser para Él. Séme sincero, ¿cómo ha sido el trabajo con los pastores? Bueno, cuando yo llegué aquí, Irma me dijo: tú estás aquí en una posición, pero estás para servirle a los pastores. Busca siempre, trata de servirles, ¿verdad? Y creo que eso es una actitud que yo he tomado. He tratado en lo posible de servirles, de tratar de ser útiles para ellos. Yo respeto la posición del pastor. Eso es algo digno para mí, eso es algo de mucha responsabilidad, pero que yo respeto. Y dentro de lo posible yo trato de ser respetuoso para los pastores, de buscar la forma de servirles realmente, de serles de utilidad y serles de un canal de bendición. Claro que en momentos han habido ciertos momentitos donde uno dice, wow, pero bueno, estamos aquí para servir, y creo que ha sido de gran bendición, Esta pandemia nos enseñó que el hombre no tiene el control de nada aquí en la tierra. Aquí el que tiene el control de todas las cosas es Dios. Él controla todas las cosas, y por más que nosotros planifiquemos, por más cosas que nosotros hagamos, que vamos a hacer aquí, vamos a hacer allí, yo creo que Dios nos ha enseñado a todos que nada de lo que está aquí vale la pena más que el Evangelio. Creo que sí, porque Él nos llama la atención con esta pandemia y nos está haciendo ver que todo lo que Él ha dicho en su palabra se va a cumplir. El hombre no tiene el control sobre las cosas. Mire cuántos planes tenía el hombre para este año 2020, y todo se deshizo. No tenían el control sobre un virus que ni siquiera se puede ver, y eso solamente Dios lo puede permitir. Y al final Dios nos está llamando la atención para que nosotros al final no tengamos excusa. Creo que ese es uno de los mensajes que podemos encontrar en Ezequiel 14:14, cuando habla de que Dios mandará mucha pestilencia y todo esto, pero al final dice, para que al final, yo parafraseando, para que después nos diga que no sin causa Dios hizo lo que hizo. De una forma de llamar nuestra atención para que sepamos que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es real, se va a cumplir, porque Él lo ha dicho. Él es el Dios Todopoderoso, es el Rey de la tierra, Él es el que gobierna, el mundo está en sus manos. Él ha dicho el final desde el principio, y es mejor que nosotros lo creamos. El mal que ha causado el hombre nos va a hacer daño a nosotros mismos. Él va a sacar cuenta de todo eso, nos va a llamar al día del juicio, pero nos quiere dar razones para que nosotros después no tengamos excusa. Y entonces creo que la pandemia fue un momento de reflexión para eso, de que nosotros entendamos, Dios está ahí, nos está dando señales, y unas señales para que también nosotros, anunciándonos, recordándonos algo, pero al final es para que nosotros veamos lo que está después. O sea, Dios nos da una señal, pero para que veamos otra cosa. Y creo que esto es parte de esas señales que indican que Dios nos está esperando. Eso. En ese mismo orden, un mensaje especialmente a la juventud y a la adolescencia de este concilio. ¿Qué mensaje tú le darías
bueno, a la juventud, bueno, lo mismo que hemos hablado, podría decirle dos cosas. Lo primero es que nosotros debemos ser íntegros a Dios. Este mundo está teniendo muchos bombardeos por diferentes medios, por diferentes lugares, muchos bombardeos para todo, no solamente para la juventud, pero nosotros tenemos que mantenernos íntegros, porque así como los 3 hebreos necesitaron tener convicciones firmes, necesitaron tener una fe firme en Dios en el momento que le estaban mandando a adorar la estatua del faraón Babilonia, del rey Babilonia, Nabucodonosor. En ese momento ellos necesitaron de una convicción firme en Dios para poder decirle al faraón, sepa usted, al rey de Babilonia, sepa usted que Dios puede librarme de ese horno. Amén. Pero teniendo la convicción de que aún él lo haga o no, sepan que nosotros no vamos a adorar esa estatua. Y creo que esas convicciones se necesitan porque hoy día la juventud está siendo bombardeada por muchas cosas que pudieran hacerlo flaquear, y nuestra fe debe estar puesta siempre en Dios. Nosotros como cristianos, jóvenes, adolescentes, adultos, lo que más importa ahora mismo es lo que nosotros podamos mostrar con nuestros hechos. Las personas necesitan ver a Cristo en nosotros y nosotros necesitamos encarnar a Cristo hoy día, que cuando estemos manejando por la calle la persona pueda ver a Cristo reflejado, que nosotros podamos predicar no solamente con nuestra voz, sino también con nuestros hechos, sea en la escuela, sea en la universidad, sea en nuestro trabajo, sea donde quiera que estemos. Debemos tomar decisiones radicales por Cristo, porque Él no nos va a desamparar. Muchas gracias, Rocky, por este honor, este privilegio de esta hermosa e interesante entrevista. Mi gente, esto es Conoce tu Historia con Jabalera Chalón. Bendiciones.